Bueno, muy bien, y seguimos en esta ronda de entrevistas temáticas. En este caso estamos enfocados en la materia del agro. Hoy es el turno del Partido Nacional. En la jornada de ayer hablábamos con Eduardo Lacina, asesor del candidato Ernesto Talvi. En este caso vamos a hablar con Juan Ignacio Bufa, que es asesor del Partido Nacional en la materia agro. Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, realmente es un gusto y un placer estar esta mañana con ustedes. Buen día. Bueno, Juan Ignacio, la hipótesis, o bajo la hipótesis de que Luis Lacalle Pou sea el próximo presidente del Uruguay, ¿cuáles serían las medidas inmediatas que habría que tomar para, bueno, apalancar un poco la productividad en el agro? Bien, el eje de nuestra propuesta programática pasa por devolver la competitividad en general a todos los sectores productivos. Hoy estamos atravesando una crisis de competitividad en todos los sectores y en ese sentido hay una propuesta muy clara, puesta arriba de la mesa, muy trabajada durante mucho tiempo por un equipo técnico liderado por Azucena Arbereche, en la cual se propone mejorar la eficiencia del gasto en el Estado. ¿Cómo? Tratando de ahorrar por año 900 millones de dólares, que ya Luis Lacalle Pou y Azucena Arbereche han definido cuáles van a ser los destinos, porque lo importante no es el ahorro es el medio para lograr, por un lado, equilibrar ciertas cuentas del país, fiscales del país, y por el otro lado, ir a aliviar los costos de algunos insumos claves para la producción, como es el gasoil, por ejemplo? El gasoil y la energía eléctrica. Bien, ¿qué proponen para el caso del gasoil y de la energía eléctrica? La idea es reducir el precio del gasoil a valores de la región, porque realmente es un insumo que dentro de la estructura de costos de muchos rubros, la agricultura, el arroz, realmente es un componente muy importante y que está limitando el desarrollo de algunos rubros. La agricultura, por ejemplo, hoy tenemos áreas que no se están desarrollando de la agricultura en el país, en el noreste, por ejemplo, que tienen un potencial agrícola muy importante y lo que está limitando es el costo del combustible. O sea, no estamos desarrollando economías regionales ni mejorando las condiciones de vida de mucha gente de esa zona por el costo de un insumo tan relevante como el gasoil. ¿La rebaja sería para todo el Uruguay o solo para el sector agro? No, eso es otra énfasis muy fuerte que Azucena lo ha marcado muy bien y el equipo económico. Nosotros no vamos por medidas parches para diferentes sectores. Vamos a ir a medidas de corte estructural para mejorar la competitividad de todos los sectores. Por lo tanto, esa reducción va a ser general. ¿Qué otras medidas o qué otro destino van a tener ese ahorro de 900 millones de dólares, además de la rebaja del combustible? Por ejemplo, en el caso de la tarifa eléctrica que acabas de mencionar, ¿cómo sería eso? Ese es otro insumo muy importante para el sector primario y sobre todo para el sector industrial. Hay otras medidas para devolver de competitividad al sector agropecuario y en general. O sea, yo no quiero dejar de centrar solamente en el componente ahorro, que creo que ahí es Azucena quien es la referente en este tema y que puede desarrollar a cabalidad de dónde van a ser los puntos de ahorro, pero tenemos otras cosas arriba de la mesa. El tema de inserción internacional para devolver en competitividad. El Uruguay deja en las aduanas del mundo más de 270 millones de dólares en aranceles. Eso básicamente corresponde al sector agropecuario. El 80% de lo que exporta Uruguay son productos agropecuarios. Trabajar en una inserción internacional agresiva con acuerdos comerciales o los formatos que sea para lograr valorizar el trabajo de los productores y el trabajo de todos los uruguayos es otra buque insignia muy fuerte que tenemos nosotros. Hay otro punto más. La agenda de innovación e investigación tiene que estar arriba de la mesa. El Uruguay sigue teniendo una gran brecha para mejorar la productividad en muchísimos rubros. Ahí el rol de la investigación y la transferencia de tecnología también es otro componente muy importante para mejorar la competitividad. ¿Cómo en ese aspecto concreto? Ese punto también lo tiene el Frente Amplio y el gobierno insiste en la necesidad de políticas y anuncia que se está trabajando en ello justamente y de el aporte que también tienen que hacer las empresas para modernizarse, ¿no? Indudablemente, acá hay una agenda de trabajo por parte de las empresas para lograr mejorar, digamos, aumentar su productividad, que como te dije, o como les comenté, hay una brecha muy grande en muchos de los rubros, pero también es claro de que hoy la rentabilidad de todo el sector, en general del sector, está bastante comprometida. Al punto tal
ponemos un ejemplo que siempre volvemos o sea, hay un tema de impositivo siempre en la vuelta. El agro no es importante o no es relevante por lo que se paga de impuestos. El agro es mucho más importante por la capacidad de dinamizar el resto de la economía. En el caso de los impuestos, el último dato que hay es que por impuesto a la renta solamente se recaudó 7 millones de dólares del sector agropecuario. ¿Esto qué quiere decir? Que no está existiendo rentabilidad en estos sectores, en el sector agropecuario. Por lo tanto, hay que devolver la rentabilidad para nuevamente dinamizar el sector y con ello las economías regionales. Te pongo otro ejemplo de que es una señal de que está complicada el sector agropecuario. El último informe de cotizantes de BPS, los cotizantes empleados rurales vienen bajando desde el 2007 a la fecha. En el último año, cada 4 horas se destruyó un empleo rural. Eso esa muestra a las claras de que los problemas de competitividad y de rentabilidad del sector productor son temas urgentes y que hay cosas para hacer del gobierno y que tal vez que hay cosas para hacer desde el sector productor. O sea que además de la rebaja del gasol y de la energía eléctrica, ¿también se plantea una rebaja impositiva para el sector? No. Lo que se plantea con respecto a los temas de impositivo es cambiar el énfasis que hoy tiene. Hoy los impuestos, más del 60% de los impuestos que recauda el agro, que son 270 millones de dólares, corresponden a impuestos fijos a la tierra. O sea, que independientemente de cómo le va al rubro, el sector tiene que ir y pagar los impuestos. Nosotros lo que proponemos es ir moviendo lentamente ese sistema tan rígido de impuestos ciegos a la tierra a impuestos mucho más asociados a la renta, ¿sí? Como toda actividad económica, tiene que pagar impuestos. Pero insisto, poner la discusión del aporte del agro solamente por el tema impositivo, creo que es limitar la discusión. El agro, por cada dólar que se genera en el sector agropecuario, se generan 6 dólares en el resto de la sociedad. O sea, es un dinamizador muy importante de toda la actividad económica. O sea, cuando viene, tenemos que lograr de transmitir que cuando un novillo viene de Artigas hasta Montevideo para faenarse, gana el productor, gana el transportista, pero también gana el hijo de una persona que vive en Pocito, que trabaja en marketing con el frigorífico para vender mejor la carne, y también ganan todos los servicios asociados a la logística portuaria. O sea, el Uruguay, el sector agropecuario es muy relevante como actividad económica que nos está afectando a todos nosotros. Eso es lo que tenemos que transmitir. Juan, hay sectores que momentáneamente, cuando digo momentáneamente es por cuestiones a veces coyunturales, como el ganadero, que de repente ahora por el tema con China encuentra algún respiro, y hay sectores que escuchamos como, sin ningún tipo de dudas, el sector lechero viene desde hace muchísimo tiempo reclamando auxilio. La pregunta es, yo sé que para estos cambios es necesario el gradualismo, como bien lo has planteado en cada una de las medidas gradualmente, pero siendo concreto y tomando por sector, el sector lechero creo que no soportaría ese gradualismo. ¿Hay también pensado respuestas concretas, digamos, no sé si llamarle de shock o más urgentes para aquellos sectores que tienen dificultades ya desde hace muchísimo tiempo? Sí, un abordaje o una propuesta va a ser sostener algunas de las hoy medidas que están planteadas para el sector lechero, como reducción de la energía eléctrica que hoy tienen. Otra de las temas que nosotros pretendemos, y sobre todo mirando al sector lechero, más de la mitad del área que manejan los lecheros es arrendada. Ahí nosotros visualizamos en colonización una herramienta muy idónea o efectiva para resolver algunos temas de tenencia de la tierra sobre todo esos productores más chicos lecheros, porque como vos bien decís, los problemas de competitividad a quienes más complican son justamente a los más chiquititos, los que no tienen alternativas para acomodar su ecuación económica. ¿Qué van a hacer con el abigeato? Una muy buena pregunta. Primero, hay que nuevamente empoderar a la policía y darle, digamos, la jerarquía que entendemos que ha perdido. Este tema, nosotros venimos trabajando con el equipo que desde hace los últimos 5 años venimos trabajando ininterrumpidamente
fue liderado, la resolución de esto fue liderado por Álvaro Garcés. En ese sentido, lo que estamos proponiendo es generar una unidad de seguridad rural y policía ecológica dentro del Ministerio de Interior con alcance nacional y que estructure todas las medidas que hoy se están tomando a niveles departamentales, haya un eje centralizado para definir las medidas en torno a el tema abigeato. Hay algunas otras medidas asociadas al tema de considerar la legítima defensa en todo el predio. Ese es otro componente que se va a ¿Agravar poner... penas, por ejemplo? Más que agravar penas es cumplir lo que la ley estipula. Esa unidad, porque te comentaba, Sí, de seguridad rural, que no implica mayores recursos, eso está estudiado, se va a regionalizar en 5 zonas. Se le va a dotar de recursos para poder tener una mayor presencia en el terreno, que es muy importante para el tema del abigeato, que ocurre a lo largo y ancho del país, es un delito que tiene esas complejidades. Se las va a dotar de recursos técnicos y humanos para poder desarrollar esa tarea que realmente está complicando en algunos rubros de forma muy importante, como el caso del ovino, ¿no? En el ovino hay realmente... El rodeo ha bajado considerablemente. Ha bajado por otros motivos, pero sin lugar a dudas, que ha hecho que se desestimule la producción. Quisiera cerrar con un comentario sobre el sector arrocero. Ayer se reunió el ministro Astori con la dirigencia de la ARU y el presidente de la ARU, Capurro, a la salida que hacíamos una nota, bueno, hablaba de la necesidad de incrementar y especificar medidas para áreas lechería que usted mencionaba también, la lana y también el sector arrocero que ha perdido área de cultivo con problemas de productividad. El ministro Astori decía que los problemas sobre todo están por los cambios internacionales en el precio del arroz y que se han llevado a cabo medidas para la ARU, por ejemplo. Faltan medidas desde el Estado. ¿Hay pensado alguna política de estímulo específica? Bien. El arroz es el caso más paradigmático que tenemos de falta de competitividad. Somos los mejores, o dentro del top 3 de mejores del mundo en producción de arroz, y como tú bien mencionás, el área viene bajando. Estamos asistiendo a una crisis de costos abismal. Ahí las medidas que nosotros tenemos arriba de la mesa son el tema energético y el tema combustibles en concreto, que ya está definido que se va a ir a tender a reducir esos costos de esos insumos tan relevantes, pero también en el arroz es muy importante el tema inserción internacional. Tenemos problemas para comercializar nuestro arroz en Perú y eso tenemos que resolverlo con una agresiva inserción internacional. O sea, tenemos algunos problemas en el mercado que tenemos que resolver. Pero déjame comentarte, en el arroz es una crisis cuando uno piensa que se reduce el área de arroz que afecta a los productores. El arroz es una tremenda problemática social. Hoy el pueblo de Vergara, con el área de arroz menguada, créanme que está sufriendo una crisis abismal. Por cada una hectárea que se hace de ganadería, o sea, si no se hace arroz, se hace ganadería. Bueno, lo que se gasta en mano de obra en una hectárea de ganadería equivale a 6 hectáreas de arroz. Imagínense lo que eso implica a nivel de las economías regionales, la crisis que el arroz está viviendo. Vamos a agradecerle mucho a Juan Ignacio Bufa, que es asesor en agro del Partido Nacional, en este ciclo en el que estamos incursionando con las ideas, las medidas, el pensamiento que tienen los diferentes partidos políticos en esta campaña política de cara, evidentemente, a la elección nacional y conocer sus ideas sobre este sector. Muchísimas gracias, Juan, es un placer realmente. No, un gusto realmente estar acá con ustedes. Bueno, vamos cerrando esta entrevista en la mañana de Arriba Gente.